hablar de Andrés, lógicamente debo confesarle que Andrés me ha tenido, a mí y a los amigos presentes, nos ha tenido ocupado por tantos de aquellos años que he tratado de diseñar una conferencia que quedara entre los límites de tiempo previsto y no lo he logrado. Así que probablemente la cosa va a extenderse un poco más, pero me quedaba difícil hablar de este señor en un tiempo demasiado corto. Bien, ya que hablamos de Andrés, las orquídeas han sido el centro de la vida y de la obra de Andrés. Y si uno echa un vistazo así muy rápido a cuando era de las orquídeas en la zona centroamericana, nota inmediatamente ahí la columna más alta esta, que Costa Rica tiene más orquídeas que los otros países del área, y esta excepción, decimos, se nota también o hasta más si vemos en términos de índice de diversidad. Costa Rica sobresale con respecto a todos los otros países del istmo centroamericano. Esto puede ser en larga medida debido a razones, decimos, biológicas, pero es en parte también el resultado de un esfuerzo mayor que se hizo en Costa Rica para conocer la flora del país con respecto a otros países. Estos esfuerzos, por lo que se refiere a las orquídeas por lo menos, empiezan con la llegada de un señor que se llama Ørsted en 1845. De 845 al 48 visita Centroamérica, aparentemente llega a Costa Rica en 1846, recolecta en la costa pacífica, en el valle central de Costa Rica. Ørsted técnicamente es un naturalista y como botánico será nombrado titular de la Cátedra de Botánica solamente después de su regreso en Copenhague, de América Central. Es un especialista en acantáceas, en viaje, publica también en Neriaceae y Hircinaceae. En Costa Rica también recolecta, entre otras cosas, el tipo de una Samia acuminata, y recolecta una gran cantidad de orquídeas también. Estas orquídeas, aquí es una lista de las orquídeas descritas en base a su recolecta que viene de Costa Rica, serán descritas por el profesor Reichenbach, que también le dedica el libro Ørsted. La saga de recolectores botánicos en Costa Rica sigue con Josef Varsevich, polaco. Varsevich recolecta en una cantidad de países, no solamente en Costa Rica, y de hecho recolecta en una cantidad de familias de plantas. Hay algunas, las indicadas ahí, más de 25 familias más de plantas, de cuales puede recolectar. También en Costa Rica, Varsevich descubre una linda calatea, familia Marutaceae, y una gran cantidad de orquídeas que también, nuevas, que también serán descritas por el profesor Reichenbach en Hamburgo, el cual también le dedica el libro Parcela. El orden de tiempo sigue, estamos todavía, decimos, en la mitad del siglo XVIII. Hermann Mendel es el último de una gran dinastía de cultivadores, horticultores y botánicos alemanes, especialistas en palmas. Wendland, de hecho, publicó más de 450 nombres en Arecaceae y en varias otras familias. Entre ellas describió una bella bromelia de Costa Rica, la familia Divina. Estando aquí en el país, también describió orquídeas. Reichenbach, de hecho, publicó muchas orquídeas no solamente de Costa Rica, sino también que recolectó en Guatemala y en El Salvador. Esto es evidente en millones. A él le fue dedicado el primer honor específico de palmas, Vendandiela, con Vendandiela humilis. Y el último recolector, decimos, de nombre que visitó Costa Rica durante este periodo es Friedrich Karl Lehmann. Lehmann fue cónsul honorario de Alemania en Colombia, donde vivió por muchos años. Aquí recolectó unos cuantos orquídeas, entre ellas una bellísima Masdevallia Candura en las pendientes del volcán Iguazú. Al final del siglo, la botánica, la exploración botánica del país cambia de manos. Esto gracias al esfuerzo que hace el presidente Fernando Soto de modernizar la educación del país, fundando el Colegio de Costa Rica y el Colegio Nacional de Señoritas. Y para poder hacer esto también contrata algunos profesores que vienen de Europa, los cuales formarán, decimos, el núcleo de la Ciencia Nacional de Costa Rica, fundando pronto el Instituto Físico y Geográfico y el Museo Nacional. Estos son las figuras de que estamos hablando.
Pitié, con el ley, pues Popidus, Fago, Berkeley, insomma toda una generación de científicos y botánicos que constituyen la botánica de Costa Rica. Sin embargo, entre Lehmann y esta gente, entre la mitad del siglo XVIII y el principio del siglo XIX, hay 19, sí, hay, sin embargo, algo que queda ahí más medio escondido en los pliegues del siglo de la botánica nacional. Y es un terreno medio oscuro que visita Costa Rica. En 1870, de hecho, aparece una especie de orquídea que se publica en el Garden Chronicle, que es una de las revistas más importantes de la época. Y ahí el profesor Reichenbach publica Stelis ingresi. No estoy seguro que la foto corresponda, pero sí, un Stelis tipo esta. Y Reichenbach textualmente indica que esta planta fue descubierta en Costa Rica este señor Andrés, que la planta fluyó en el Jardín Botánico de Hamburgo en 1979, el cual indica que el señor Andrés, este misterioso señor que nunca se ve antes, de haber estado aquí por lo menos 65 tal vez un poco. El año que sigue, 1871, aparecen nuevas cosas de Costa Rica, empezando con, es que yo tengo allá para la computadora, con un picocentro en Cauceras, que describen junto el resto de la ayuda, y después siguen Policitus graciosa, una de las esquinas más bellas de Costa Rica. También indica Reichenbach que fue descubierta aquí por el resto. Siguen Maxillaria reicheriana. Reichenbach indica que el nombre fue escogido por Andrés. También la variedad de los sitios bioponíferos, Reichenbach describe un nuevo género basado en la colecta de Andrés, que es Sidequindia con Sidequindia suavis, que no es esta es Sidequindia fimbriata. Sin embargo, ella también está basada en la recolecta de Andrés de algunos años más tarde. Y en 1872 todavía salen algunas nuevas orquídeas, siempre publicadas en el Garden Chronicle, de Cartiamena, descrita siempre por Andrés y Reichenbach. La Paternaria burdi, así fue descrita, ahora se conoce como Andrea burdi en Costa Rica como cara de gato. Y después siguen Psicopetalum lacteum, hoy conocido como Pepestella lactea, y antes del final de año, dos especies de pleurodales, hoy reducidas en semilla de otras especies. En el 73-74 salen unas pocas más especies de Costa Rica representadas por el Ministerio del Señor, unas Brassiclops. Quiero que noten donde habla Reichenbach, la palabra son suyas, the skillful lynx-eyed investigator. Reichenbach profesionalmente caracteriza a este señor Andrés como un ojo de lince, como un investigador muy atento. Este mismo año se publica la variedad centena de Barqueria lindleyana. Hoy se considera que no hay prácticamente ninguna diferencia con este tipo. Pero una vez más, el viajador verdaderamente científico, así se exprime Reichenbach hablando de Andrés. El año que sigue, 1874, antes del mes de mayo, aparece Dicaste Doriana y un par de miniaturas por William Hopkins y Fumado. Y llegamos así, en 1875, el mes de mayo, il Garden Chronicle pubblica su breve nota, es un cuadro, se dice que es triste publicado en New York y que el profesor Reichenbach ha prometido publicar algo sobre la vida. Bien, realmente después Reichenbach nunca publicó nada sobre la vida de Andrés. Entonces, con esta breve nota, en 1875, la breve carrera de este señor Andrés en Costa Rica. Y de hecho, la figura de Andrés desaparece de la botánica. Para ser honesto, hay algunas cosas más que aparecen en los años 20 y 30, ya en el siglo XX, cuando Schlechter y Krenz estudian el material que Andrés ha pintado a Reichenbach, que se encuentra en Viena, pero el siglo XX desaparece. Ahora, usted podrá notar que hasta la muerte de Andrés, Reichenbach había descrito 15 millones de especies y una nueva variedad de orquídeas.
De hecho, después de la muerte de Andrés, descubrirá unos 20 más el profesor Ray. Pero el total de todo esto, evidentemente, es poco más de lo que hubiera hecho, decimos, un aficionado pasajero en Costa Rica cuando todavía todas las actividades eran nuevas. Seguramente no bastante en términos de masa para que Andrés pudiera ser recordado en pasar esta etapa. ¿Qué de hecho? Andrés, pues enseña. De hecho, habrá que esperar 120 años porque aparece un artículo publicado por el doctor Carlyle Luer, donde Luer describe unas cuantas nuevas especies de elefantes, y describiendo esta nueva elefantes publica, entre otras, 9 elefantes que publica él con el Andrés, tanto Andrés como coautor, y por primera vez Luer trata de decir algo sobre este misterioso nivel Andrés. Entonces busca toda la información disponible en aquel momento, que honestamente es muy poca, tan poca que tampoco podemos saber el nombre de este señor Andrés, que hasta el momento es conocido como A.R. Pero este trabajo de Luer, llamámoslo así, un trabajo seminal, es suficiente para que León Milenio, su servidor, Carlos Osma y unos pocos más, decidan de aceptar el reto de entender quién es este misterioso señor que recolectó unas pocas orquídeas en Costa Rica en los años 1870 y 74, cuando y el trabajo, de hecho, se concentró tanto en buscar información sobre la vida. Andrés, aquí, sobre todo Carlos, ha hecho un trabajo increíble, dedicando varias partes en que vienen a conocerse. Y por el otro lado, se ha trabajado mucho, sobre todo donde está el material de Andrés, que finalmente terminó en Hamburgo, que estaba en Viena, y entonces por donde se encuentra ahí, entonces con un trabajo muy fino de ir a Viena a ver lo que había en Andrés. El año pasado, todos estos conocimientos fueron enfocados en una obra pesada, que son estos 2 volúmenes que se publicó en el Museo de Viena, donde decimos Carlos, Franco y otro colega del Parque Colegio de Viena trataron de resumir todo lo que se sabe que había hecho en Brasil. Ahora, como verán, esto que es un Brasil en Costa Rica no fue poco. Gracias al trabajo de Carlos hemos podido, Carlos Sosa, hemos podido darle, decimos, encuadrar por lo menos la figura de Andrés dentro de la historia. No sabíamos nada de él, cómo se llamaba, hasta que Carlos se dio con él. Ahora sabemos mucho todo, no todo, pero la mayoría de la biografía de Andrés en su Argentina, nació en 1838 en la salsa francesa, a pesar de llamarse Auguste, parecidamente Andrés, era de habla alemana, de la familia alemana, habló alemán toda su vida. En 1875, esa es una data básica, la fecha básica que migra a Estados Unidos interno. Sabemos, aunque no tengamos pruebas ciertas, que en estos años en Estados Unidos, que no había viajado varias veces a Europa, tenemos varios elementos para que sí fue. En 1866 sabemos, por cierto, que de Estados Unidos viaja a San Juan del Norte, Nicaragua, y de ahí pasa en Costa Rica, donde en diciembre recolecta su primera orquídea, una diquiatura. Sabemos que en el 67, porque le escribe una carta, llega a San José, en noviembre de este mismo año se muda a vivir en San Ramón, que en este momento representa la frontera agrícola de Costa Rica. Sabemos que en 1871 establece un contrato de trabajo con una firma inglesa de agricultura, la firma de Reich, que ese trabajo durará un par de años, como recolector, llamámoslo comercial, de orquídeas para venta agrícola, que este mismo año viaja a Panamá. Y sabemos que en 1824 regresa a Europa, donde supuestamente va a hablar con el profesor Ray, que es un mentor científico del trabajo que se dio en Costa Rica. En julio regresa al Nuevo Mundo, viaja a New York, otro famoso explorador de plantas, y en octubre viaja a Barranquilla, Colombia, y sabemos que en noviembre muere ahí, en Teresina, de Dibuy. Entonces decimos, por lo que hemos visto aquí, la vida científica activa de Andrés en Costa Rica es muy corta. De hecho decimos, recolecta su primera orquídea en diciembre de 1866, en el 74, los primeros del 74, llega a Costa Rica para
esta Europa y nunca más regresará. Bien, ¿qué hizo en estos pocos años? Estamos hablando de 1967, desde 1967 hasta 7 años. Bien, esto es lo que hizo Inglés. Se conocen 3.518 pliegos verbales comunes de Aquiles, 1.420 dibujos, más de 100 instrucciones de Aquiles, más de 800 especies de Aquiles dominadas a Costa Rica. En aquella época se conocía menos de la mitad. Ilustró más de 600 especies, publicó como autor 21 especies de reptiles y sus colectas sirvieron para 113 especies. Ahora, aquí como un tasto dolente para mí. Yo trabajo con la Universidad de Costa Rica desde el año 2011. Entonces ya hace muchos años, el doble del tiempo que estuvo en Grecia. Pero yo no he logrado hacer diseños de 600 especies de reptiles, ni menos de documentar 800 especies, ni menos que llamar para fabricar 100 especies. Es para mí un verdadero misterio como este señor, y ha sido mucho tiempo sin diseño de la vida, como este señor pudo hacer todo este trabajo en una Costa Rica que no era de hoy, había cargos, había mucho menos nacionales. De hecho, la primera cosa que resulta impactante de estudiar la obra de Inglés es la interpretación de su poder. Pues, Inglés llega a Costa Rica, decimos, con un contrato, no sabemos qué tan grande, en el bolsillo, para recolectar orquídeas para los famosos europeos, y otros orquídeas que los científicos franceses de pero, por lo que hemos podido ver, de todos sus documentos, sí, seguramente Andrés va preparando, en los años que está aquí, una obra que nunca se ha intentado antes en un país mega diverso. Es una especie de flora de orquídeas de Costa Rica. Trae todas las especies, que las busca todo, que la disecte todo, que se guarden todas y las. Sabemos esto, por cierto, porque en Viena se conserva, aquí es lo mismo, esto es la Centena Conexiana. Aquí son 3 pliegos verbales, hay más. Tenemos allá los bocetos que él preparó de cada una de las especies que iba recolectando. Tenemos la descripción detalladísima del nivel perfecto que hizo de cada una de las especies. Tenemos los diseños finales donde iba perfeccionando los bocetos para prepararlos para publicación. Y hasta tenemos idea de cómo hubieran lucido los diseños de Inglés, porque estos son grabados que el profesor Weidmann quiso hacer en Alemania para obra suya. Esta misma publicada, esta lámina, pero con basada en este libro de Inglés, y empezó por caso, de casa de Llana, a la izquierda es el diseño del libro de Inglés, y a la derecha está grabado, y no una realización para que Marais no publicara. Entonces, sabemos cómo iban a lucir los diseños de Inglés sin algo de su vida. La otra cosa extraordinaria, y la razón de esta conferencia es el libro. Estamos hablando de 1885 años, no hemos llegado ni al nuevo siglo. Él muere en 1874. Pero vean aquí, esto es lo que los que caminó en Grecia en Costa Rica recolectando plantas. Estos caminos representan prácticamente toda la Costa Rica conocida de la época y algo más. Pero decimos, él se fue a meter en lugares que la gente no conocía, llegó hasta Maquina, llegó a Punta Arenas, caminó el Cerro de las Vueltas, el páramo de Cerro de la Muerte. Es decir, si uno ve la recolecta de Inglés y las ordena, o lo que hicimos, trabajo está sobre todo Carlos, de ordenar las especies y la recolecta, toda la cosa ya aparece por la época. Recolectó Inglés desde el nivel del mar hasta los páramos de las vueltas a 3.000 metros de agua. Después seguramente tuvo que hacer algo que se hace en la institución botánica moderna, tuvo que cultivar las plantas, porque no hubo manera de hacer 800 diseños, 600 especies, diseñándolas, recolectándolas con flor. Tuvo que cultivar para que algunas florearan y tuviera manera de verla con una lupa antes,
con un microscopio de cierto momento en adelante. Y a la derecha ahí lo que vemos es un contrato de hecho de una compra de una tierra en San Ramón, donde compró una tierra que Carlos Sombra, que es arquitecto, estimó que un pueblo demasiado pequeño para poder construir una casa. Entonces probablemente una tierra que él usó para cultivar plantas. De hecho, parte de esa planta la Hamburgo, la Rhein, y parte realmente de ese para poder hacer eso. Ahora, esta pequeña diferencia de ser un recolector que cultiva las plantas es algo extraordinario por la época y sigue siendo extraordinario hoy. No sé si aquí hay colegas del Museo de Historia Natural de Costa Rica, del Museo Nacional, pero decimos, los colegas del Museo Nacional, cuando van al campo y recolectan plantas, ¿qué hacen? Recolectan lo que tiene flor, lo prensan, porque se puede identificar. Todo lo que está a la par y no tiene flor, lo dejan ahí, porque lógicamente no puede recolectarlo sin flor, pensarlo, porque ya lo puede reconocer. Los colegas del Jardín Botánico Largos, cuando van al campo, solo recolectan orquídeas, pero recolectan todo, con flor o sin flor, y lo llevan a Paraíso de Cartago, donde lo cultivamos, como hacía Andrés, esperando que eche una flor, y ahora ya los seguaces de Andrés, Franco y su banda de locos, ahí los estudian, los diseñan, los disectan, hacen todo lo mismo que hacían antes. Y hay más de moderno. Andrés hizo un trabajo de documentación que todavía no se ha completado hoy. La botánica clásica, al describir especies, usa espécimen. Es decir, es como si alguien describiera el Homo sapiens usando Carlos Sosa. Entonces diría, es alto, 1,83 m, tiene pelo así o así. Lógicamente, Homo sapiens presenta una variación natural que si uno pudiera documentar de alguna manera, pudiera dar una descripción mucho más larga. Bien, esto es lo que hacía Andrés, porque Andrés recolectaba las mismas especies una y otra vez, las ilustraba una y otra vez, prensaba los materiales una y otra vez, e iba mejorando así la descripción botánica de las especies. La descripción de Andrés no tiene nada que ver con la de su época. Tenía un orden sistemático, probablemente el más moderno de la época. Esto es un caso, le puedo citar muchos otros, eso es Ikea. Él indica que hay Ikea del número 1 al número 19. En un par de casos se equivoca, son la misma especie, pero los demás son especies buenas. Bien, hoy estamos en 2015, conocemos 21. Es decir, recolectó, identificó y puso en un orden sistemático casi todas las Ikea de Costa Rica. Lo mismo hizo con 93 especies de pantes. No, ustedes van a ver el manual de plantas, no hay 93 especies ahí. O sea, él conocía más especies de las que se conocían hasta el año 2003. Tuvo evidentemente un talento propio por la ilustración y produjo cientos de ilustraciones en las cuales, como en este caso, iba haciendo mejorías. Hacía un primer bosquejo y después agregaba detalle y después agregaba más, y finalmente en un papel más costoso, Andrés fue muy pobre en Costa Rica, en un papel más costoso solamente hacía la versión final de sus ilustraciones. Aquí podemos ver la riqueza de detalles que eran desconocidos por la época. Esto es un polinario. Aquí diseña él un polinario, diseña cómo se echa la forma del stelo de una orquídea, y lo mismo describe. Y con esta última que se refiere a la ilustración, quiero presentarle un caso. Esta es una ilustración que se publicó unos pocos años antes de que Andrés estuviera en Costa Rica. Es una ilustración de una especie de elefantes muy esquemática. En el centro está la ilustración típica de Andrés. Como esta de elefantes, tenemos más que 70 ilustradas así en todo detalle. Y a derecha está la ilustración que yo considero científicamente comparables a la de Andrés, que sí se publicó, pero se publicó en 1914. O sea, esta es la primera ilustración que yo encuentro de una calidad comparable a las ilustraciones botánicas de Andrés, y esta ilustración se publicó más que 40 años después que Andrés había muerto. Esto es para decirle qué hubiera pasado si todo este material no hubiera quedado desconocido, si a la época en que él lo estaba elaborando hubiera sido reconocido e incorporado por la botánica. Y ahora sí, la riqueza de la información. Estas son etapas diferentes de la descripción de la misma especie de Castelloviana. Andrés va incorporando
todos los elementos que puede observar y deja espacios blancos para los elementos que no puede observar, pero que él considera que son importantes. Le hago un ejemplo. A veces uno recolecta una flor y no tiene culinario, cayola entera. Entonces él deja un espacio blanco y la vez después, cuando florece, y va agregando. En esta época, en castellano la describió finalmente, la publicó Reichenbach. Y esta es la descripción de Reichenbach. Y para el estándar del profesor Reichenbach, esta es una descripción larga, porque normalmente estas descripciones son más cortas, 3 líneas, 4. Esta era la botánica para los botánicos de la época, era una ciencia seca, una ciencia cruda. En un sentido, el lactinorum servía a los botánicos para diferenciarse de las otras personas, pero también para reconocerse como los de la ciencia seca. Pero donde andaba a terminar toda la información que pacientemente el Dres recolectaba en Costa Rica e enviaba en Alemania. Esta información, aquí no lo he incluido porque no lo pude encontrar, pero esta información hasta incluye, modernísimo para su época, notas de campo que se refieren a la fenología. Él dice, esta especie florece, en esta especie, no es individuo, esta especie florece de noviembre a diciembre. Él dice, esta especie es común en toda la cordillera de los 1500 a los 2000 metros. O sea, tiene un concepto de la especie que le da evidentemente de una capacidad de observación del campo muy inusual por su época. Hasta, regreso un paso atrás a ver si ahí está el diseño. Bien la curiosidad. Estas que no ven aquí son secciones transversales del ovario de diqueas. Evidentemente no me entendía curioso, porque hay diqueas que tienen el ovario, decimos, con tricomas, y hay diqueas que tienen el ovario liso. Bien, hoy la taxonomía molecular nos informa que estas diqueas pertenecen a 2 grupos evolutivamente separados, y esta es la primera vez que alguien, decimos, diseña algo así en la historia. Aquí abajo, estos que ven aquí, ustedes no lo ven, yo tampoco, pero decimos, les juro que así son. Estos son diseños muy aumentados de verrugas que se encuentran en la inflorescencia de las migas. Ahí también, evidentemente, él notaba la presencia de estas cosas y finalmente no lo dejó pasar, sino que en medio de describir 1000 especies de orquídeas, diseñar 800, y también el tiempo de fijarse de estos detalles. Entonces es demasiado, yo pienso que la noche no podía trabajar desde 6 en adelante, estaba oscuro, lo había. Ahora, terminando, esto ya los hemos visto, y de hecho terminamos de verdad, para decirle que hemos tratado de construir. Esta era la obra de Andrés. Ahora le presento solo 2 casos, pero aquí, entiendan, no hemos, ni yo, ni Carlos, no hemos agregado nada. Esta es la descripción de Andrés, yo nada más que la he transcrita, y este es el diseño que él preparó como diseño final. La que sigue, esta es otra especie de vinográfico. Esta descripción de Andrés es su diseño. Ahora, entiéndame, estos no se ha hecho todavía. O sea, la flora de Costa Rica no cuenta con esto. En el 2014, nadie ha hecho todavía esto. O sea, ilustrar una a una todas las especies de Costa Rica y describirla una a una. Si Andrés, si Reichenbach por él, si la Universidad de Hamburgo, si el diablo sabe quiénes, hubieran agarrado la obra de Andrés y la hubieran hecho pública, en 1874, cuando él murió, la botánica hubiera realmente hecho un paso gigante con 50 años de adelante con respecto a cuando finalmente lo hizo en Costa Rica. Creo que solo vienen los agradecimientos, pero que son una importante parte del trabajo. Quiero agradecimientos especialísimos a mi amigo Carlos Osma, que es un compañero extraordinario, 10 años de obsesión alrededor del señor Andrés, a Jorge para haber invitado aquí a dar esta conferencia, a mis colegas de Lancaster que han contribuido enormemente a visualizar qué fue el método que Andrés usó para estudiar la sociedad de Costa Rica, a los colegas de la Universidad de Viena y a mi esposa, que tuvo tremenda paciencia. Una de las diapositivas que sacaste que parecía ser como una portada de un trabajo con autoría de Andrés. Sí, esto es mi enfoque.
esta es una mentira, decimos, es una mentira piadosa. Cuando publicamos estos grandes volúmenes, ustedes están hablando bien, lógicamente una vez más pasó lo que siempre pasaba. Hay la obra de Luer, pero usando las Andrés. Hay la obra de Krenz, usando las Andrés, de Reichenbach, y finalmente también de Osima Pupul y Jenny, usando las Andrés. En tercer punto pensamos que teníamos que hacerle un poquito más, probando a figurarnos que era la obra de Dios. Entonces diseñamos este frontispicio de un libro que no se dijo, pero que lo que entendemos de su obra era lo que él estaba trabajando. Una obra sobre la soberanía de Costa Rica por la cooperación de Costa Rica. Y estas últimas páginas que le enseñé son de hecho, decimos, hoy yo podría, no puedo hacer, pero podría montar 400 dobles páginas así con el tema. Es decir, 400 ilustraciones terminadas que corresponden a 400 ilustraciones. Ahora, insisto, hagan número. Icones plantaron, tropicaron de Costa Rica. 100 láminas con descripción, son 300. Es decir, se hicieron 300 al final del siglo pasado. Este señor, al final de hace 2 siglos, hizo por lo menos 400. Y probablemente hay más, solo que no logró empatarlas. La puede empatar solo cuando él anotó un número en un diseño y lo puede encontrar en un manuscrito. Seguramente hay otros manuscritos que corresponden a los diseños, pero habría que leerlo uno a uno para poder empatar. Pero esto para decirle, cuando yo digo que en vez de como un autor, es porque de veras, señores, nosotros al antes hacemos el trabajo de antes. Lo hacemos todo el año. Salimos al campo, buscamos la planta, la llevamos, la cultivamos, la ordenamos sistemáticamente, preparamos las ilustraciones, las fotografías, la describimos, como se llama, la publicamos. Y no somos, antes de yo era solo, no tengo muchos colegas, la mayoría son mejores que yo, y no hemos hecho lo que he hecho en el proceso. Es algo extraordinario de esto. Otra pregunta. Siento que teníamos para dudas y para todas las cosas taxonómicas, mejor no sobre historia natural, sobre profesión, de hecho, no hay tanta cosa, pero hay, por ejemplo, el primer registro que yo conozco sobre organizaciones locales. Él enviar el material de locales, los pequeños, los locales. Eso Reichenbach le envía también una nota y dice, esta flor produce miel y es visitado constantemente por pequeñas moscas. Esta nota es, por mi conocimiento, la primera nota sobre la organización de métodos locales. Repito, no son muchos, porque probablemente la persona no tiene tiempo. Entonces no tenía tiempo para agregar también esta información. puede ser que a lo mejor los que tienen los documentados, obviamente no se documentan todo el tiempo que haya tratado de filmar, pero cuando se empiecen a documentar su trabajo ya haya hecho esto. Decimos, en Costa Rica nosotros podemos descartar que llegar a y en el 74 seguramente muere en Colombia. Entonces, el tiempo que queda es este que estamos hablando. Lo que, desde el punto de vista biográfico, nos queda una sombra parcial son los años estadounidenses, donde, por el tipo de contactos que él desarrolla, por las deudas emotivas que él desarrolla, no sugiere finalmente que él debe haber con frecuencia trabajando en Europa. Probablemente con el barón de Reich, en Inglaterra, porque estas personas son partes esenciales de su vida. Y lógicamente no puedo verlo como ciudadano de vivir acá, que tenía solamente en Estados Unidos, que tenía solo 17 y no conocido estando aquí. Entonces suponemos que hay una parte ahí, decimos todavía una parte de sombra, porque no tenemos los documentos de este tipo. Porque además cuando llegó aquí apenas había cumplido 28 años, tampoco es probable que hubiera estado. El tipo muy joven que murió sin haber cumplido 36. Franco, me salgo un poquito del tema, pero tengo que preguntarle esto. Aparentemente hay una tendencia en la biología moderna a que cada vez tengamos menos profesionales como este señor en el área de la taxonomía y sistemática.
y digo en la biología moderna porque he comentado esto con directores de otras unidades académicas del exterior, y me dicen que los estudiantes no tienen ningún interés por este tipo de taxonomía. ¿A qué obedece eso? ¿Qué está pasando? Me parece, por un lado, seguramente la moda de la ciencia. La ciencia también pasa solamente de moda en los últimos 20 años. 15 por lo menos, individuos en un momento de énfasis en usar técnicas que no eran conocidas antes y que han resultado tremendamente útiles también en la parte del sistema. Pero también se debe, a mi manera de ver, a una seria falta de escuela. O sea, los estudiantes no se entusiasman porque a mí me parece que nos llevan un poco por mano hasta que encuentren ese nivel. Ahora, yo tengo en el AMPIS, tengo todos colegas jóvenes. Yo soy bien matusalén. Mis colegas todos son jóvenes, pero a mí me parece que todos han sido ampliamente contagiados con una grande pasión para el descubrimiento del escenario. Ahora, este es otro punto para mí es fundamental y creo que el negativo orgánico antes de la tiene un papel en este. Hoy se hace mucho sistemático usando técnicas que tienen que ver con el ADN. Pero estas técnicas que tienen que ver con el ADN inevitablemente deben remontarse a un organismo vivo. Este organismo vivo debe ser aprendido por la ciencia. Alguien debe ver lo que encontrado, debe verlo determinado, debe verlo documentado de una manera que permita que aquí a 50 años decir si las conclusiones del ADN eran coherentes con la historia natural de los organismos. ¿Qué pasa a menudo cuando nosotros en el banco directamente, no por moda, sino por necesidad y por comunidad, usamos técnicas moleculares para hacer nuestros estudios? Que a veces no coinciden con lo que ya se ha publicado. ¿Por qué no coincide? El ADN suficientemente bien. Bien, en muchos casos no coincide, sencillamente porque la muestra fue identificada malísima. ¿Pero quién la identificó? ¿Entiendes? ¿Cómo se hizo la filogenia molecular del prerotalidino? Comprando prerotalidinios en Estados Unidos, desde vivero profesional. Entonces, ¿le parece un método simple? Hace poco, estamos teniendo un caso justamente genético en un grupo de prerotalidino de flor naranja, que uno per curiosità si mette in internet a ver cosas. Yo vi topo con uno que está vendiendo plantas de este grupo que me interesa. La vende en internet, la reprodujo por semilla y la vende por internet. Y, caso raro, rarísimo, el tipo escrupuloso y entonces indica cuáles son los padres de la planta que él vende. Él vende prerotalis endotratis, y la foto de la papá y la foto de la mamá. Interesante, ninguna de las dos es prerotalis endotratis. Son dos plantas que pertenecen a dos especies diferentes que han sido cruzadas para hacer un híbrido que él vende ahora como prerotalis endotratis. ¿Qué le pasará a este? Que terminará en el banco genético de algún genetista que lo usa para decir la historia natural de la subida de Costa Rica. Y evidentemente se equivoca. Bien, nosotros tenemos un pasado glorioso y Costa Rica, y espero que el libro oficialísimo haya servido en parte a rescatarlo como un valor nacional. O sea, el primer botánico moderno, en ese sentido, en un sentido comparable a lo que hace Miranda Fernández, en el Jardín Botánico Blanco, que yo conozco, es el señor Pérez. Y este señor hizo toda su carrera biológica, científica en Costa Rica. Entonces, nosotros a menudo aquí en Costa Rica celebramos grandes o pequeñas glorias, pero nunca se celebra Andrés. El Andrés no fue costarricense de nacimiento, pero su obra es solamente. Como ven, el entusiasmo no ha pasado por algo de ¿Qué se sabe de la creación del proyecto? Sí. Sinceramente, debería yo darle la palabra a Carlos, que sabe más que yo de este tema. Pero sí, él tuvo relaciones, tanto con costarricenses, porque era un viajero, porque tenía que llegar a lugares donde no había facilidades. Y para llegar a estos lugares a menudo se apoyaba en gente que estaba creando, ampliando la frontera del país. Entonces, Andrés también trabajó como empleado de una empresa que estaba construyendo una carretera que estaba desarrollando las americanas, porque era el superintendente de esa carretera. Tuvo relaciones y tuvo muchas relaciones, como es imaginable, con la comunidad alemana de la época de Costa Rica, sí, de la alemana. Porque probablemente le quedaba más fácil el trabajo, algunas cosas. Pero, decimos,
la biografía, la última palabra que podemos hacer sobre el inglés que Carlos explicó en Los Librones, también explica mucho de esta relación. Lo cual dice, una vez más, cómo hacía trabajar hasta encontrar el tiempo de inscribirse en la logia masónica, mientras tanto hacía este simpático. Hay que agregar a la calidad de trabajo las condiciones de extrema pobreza, porque vivió en absoluta pobreza todo el tiempo. Es cierto, a un punto, como comentaba, aceptó una posición de control comercial como fútbol equipo. Para dar un ejemplo, le enviaba a Portus Arenas el material en barco hacia Europa y la primera Panamá. En varias ocasiones no había Arenas, no tenía medios para pagar. Debe ser un gran conductor. Bien, curioso, del no tenemos el plan. No hay ninguna foto, ninguna cosa que cubre este señor. De hecho, en el momento de máxima folía, locura, Carlos comisionó un retrato imaginario a uno de los mejores retratistas de este país. Entonces enseñó un retrato, se dice, como yo ya ahora lo imagino así. Ya yo no puedo imaginarlo diferente de cómo salió el retrato imaginario. Pero esto también es lo que decía Carlos de la pobreza, es una cosa interesante, porque ustedes han visto la calidad de estas ilustraciones. Por mucho tiempo, lo sabemos, por cierto, él no pudo juntar con el microscopio. Lo sabemos porque, a través de las cartas que se intercambiaban con un capitán de marina estadounidense, que es un gran amigo que le fundó, él le comenta que a un punto, como él trataba la poca plata que tenía, de enviar un poco a su hermana que vivía también en Estados Unidos, a un punto la hermana dice que recibió la plata, pero no la quiere. Y entonces Andrés piensa bien, perfecto, si con esta plata tal vez me pueden comprar un microscopio. Lo cual significa que además muchas de estas cosas le dijo ojo desnudo. Nosotros usamos estereoscopio de la marca Leica, best in the world. Hay veces que uno no logra diseñarlo, 70 aumentos, con visión, decimos, estereoscópica, y una cámara lúcida, y le cuesta a uno entender los detalles. En el género Lepantes, que son extraordinariamente diversos de Costa Rica, los botánicos clásicos han usado, decimos, como uno de los órganos importantes para describir las especies, un microorganello que está pegado a un órgano pequeño. El Lepantes mide 5 milímetros, tiene un labelo que puede medir 1 milímetro y pico, y en este labelo está un apéndice que puede medir una fracción de milímetro. Ahora, gracias a un estudio que publicó Mario Blanco, sabemos que este apéndice sí tiene un papel fundamental en el sistema reproductivo de estas plantas, utilizadas por insectos que se agarran este apéndice y tratan de copular. Entonces, el apéndice sí es importante. Decimos, los botánicos clásicos lo supusieron, los botánicos modernos demuestran que es cierto, pero lo extraordinario es que él siempre era dibujado. Y como no podía dibujar desprendiendo el labelo, que es dificilísimo hacerlo bajo el estetoscopio Leica, entonces no desprendía el labelo, daba vuelta a la flor y lo diseñaba desde atrás para que se pudiera ver cómo es hecho el apéndice. Ahora, al final, ¿por qué ya lo hacía? Yo le respondo, lo hacía porque sabía que era un órgano taxonómicamente. Por esto que le insisto sobre la modernidad del hombre. Pero uno podría decir, liquidarlo como un grande recolector. No, Andrés vino a Costa Rica con un proyecto científico que para aquella fecha no se había intentado en ningún lugar del mundo y que Costa Rica todavía no lo ha hecho. ¿Sabe cuál es la formación que tenía él? Esta es otra parte, decimos, medio oscura. Por las cartas que él escribe, por su relación con un reconocido profesor de botánica, que era el profesor Reichenbach, nosotros suponemos que Andrés no tuvo formación formal en botánica. Porque se le siente, decimos, en su relación con Reichenbach como una especie de no una relación entre pares. Aunque al final de su vida, corta vida científica, Andrés empieza a resentirse del hecho de que no publica todo el trabajo que hace. Le he comentado que se publicaron 113 especies basadas en el planeta. Pero Andrés identificó una cantidad de géneros que no se conocían y le escribía a Reichenbach y decía, esto es nuevo. Cuando él recolectó la primera trebolla, que después alguien escribió como entre en su honor, él le dijo a Reichenbach, este es un género cercano a Sirquinta, pero es distinto. Y tiene estos carácteres, con todas las descripciones, los diseños, los explicar, aquello se ocultó el punto. Pero decimos, si alguien
hubiera, digo, no interpretado el material de Andrés, solo leído el material de Andrés, agarrado y publicado sin ni leerlo, entonces probablemente me hubieran escrito la vida de Andrés hubiera servido para escribir, no sé, 600, la mitad de la información. Bien, para terminar con la pregunta, no lo sabemos. Entonces, tenemos indicios varios que nos indican que frecuentó en Europa los círculos científicos y científicos que tenían que ver con la biología. Decimos su capacidad, su dominio de la terminología botánica fina, su dominio de la ilustración, evidentemente si dicen algo, decimos, no era seguramente un hombre privo de formación, pero no hay registro alguno que indique que actualmente Tiene que haber sido un hombre de